Muchas gracias, Ítalo. Y bueno, no es lo mismo bocio a los nódulos tiroideos. Y por eso tenemos a nuestro especialista, el doctor José Alonso Acuña, que nos explica la diferencia y también los tratamientos que hay para este. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por el tiempo. Doc, ¿cuál es la diferencia entre el bocio y los nódulos tiroideos? Bueno, el bocio realmente es un crecimiento global de la glándula, ¿verdad? O sea, la glándula total crece en su tamaño, en su volumen, mientras que los nódulos tiroideos son pequeñas protuberancias que digamos que están creciendo, pueden ser tan pequeñitos como el grano de un arroz y tan grandes eventualmente como el tamaño, por ejemplo, de un jocote, ¿verdad? Y hay características de los nódulos que hacen que uno piense que los nódulos sean malos o benignos, ¿verdad? Cuando hay malignidad, estamos hablando de diferentes tipos de cáncer de tiroides, pues es cuando queremos actuar más rápidamente. Y el bocio tiene muchas causas, desde también muy benignas hasta causas que son enfermedades. Claro. Y algunas se tratan y otras simplemente se vigilan. Sí. Bueno, doc, recordarle a las personas que estamos en nuestro canal de YouTube en este momento, por si tienen alguna consulta, ya es tiempo. Doc, ¿cómo se forman los nódulos? Bueno, los nódulos tienen un componente, es muy interesante porque es un componente genético, ¿verdad? O sea, la familia usualmente ya ha tenido nódulos tiroideos, ya sea mamá, papá, hermanos han tenido nódulos. Igual recordarle a la población que hasta un 10% de la población tiene nódulos. Sí. Si a cualquiera de nosotros va a hacer su ultrasonido de la tiroides, 1 de cada 10 le van a encontrar un nódulo. Y no tienen que alarmarse, la gran mayoría de esos nódulos son benignos, pero sí es bueno que entre en un control médico, sobre todo para que el colega defina si ese nódulo hay que biopsiarlo o no, ¿verdad? Eso, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya el nódulo se está pasando para el otro lado? Ya no es tan... Sí. Ya no hay que dejar de ponerle atención, o sea, siempre hay que chequearse, es importante, ¿verdad? Cuando los nódulos están, hay varias características, las primeras, las clínicas, ¿verdad? Si el nódulo usted lo toca y es muy duro, casi como una piedra, eso le decimos en medicina pétreo, o cuando eventualmente es un nódulo que está creciendo, son cosas que no gustan, ¿verdad? Cuando eso pasa, ya uno puede pensar en que es malignidad. Y lógicamente hay características en el ultrasonido que el médico ve y valora, que van desde tener calcio adentro, que se llaman calcificaciones, el tamaño, la forma, cómo son los bordes, muchas características del ultrasonido de tiroides que hacen que el colega vaya a sospechar que ese nódulo tenga algún grado de malignidad o algún riesgo de malignidad y sobre eso recomendar hacer una biopsia para eventualmente, si la biopsia detecta que ya es un cáncer, pues hacer la excisión, la resección de toda la tiroides. Bueno, pero importante también entonces recordarles el ultrasonido. Importantísimo la parte de ultrasonido. De hecho, definitivamente creo que el ultrasonido es uno de los pasos esenciales en la detección de nódulos. Recomendable en general tener sobre todo ultrasonido si la familia ha tenido bocio o si ha tenido algún problema tiroideo. Cualquier familiar que haya tenido tiroidopatía nos obliga a esa persona, a nosotros, a ir a realizar un ultrasonido para detectarlo. Y muchas veces ahora dentro de los tamizajes, por ejemplo en mujeres, se usa de que se hace la mamografía, el ultrasonido de mamas y de inmediato se hace también un ultrasonido de tiroides como parte del tamizaje del seguimiento y control anual que requiere, ¿verdad?, una persona. Ok, Doc, Cris nos está escribiendo y nos dice que está a punto de que le realicen una operación de tiroides. ¿Que cómo hace para seguir con su vida cotidiana ya sin tiroides? Bueno, la tiroides, por dicha, digamos, tiene una función que es muy definida, que es la producción de la hormona tiroidea, y todos tenemos una cantidad de hormona tiroidea que producimos en relación a el tamaño de la persona, en relación al sexo, femenino o masculino, y también un poco en relación al volumen, índices de masa corporal y demás. Cuando la tiroides se reseca y se elimina toda, usualmente lo que hacemos es dar hormona tiroidea para sustituir esa función de esa hormona que está faltando. A esto en medicina se le conoce sustitución hormonal y es muy frecuente que lo usamos después de este tipo de cirugías. Se les da una medicina que se llama levotiroxina. En el mercado la gente lo conoce como Eutirox, en la caja costarricense, en privado, están como Eutirox. Y lo que la gente toma es esta hormona, que usualmente debe tomarse en ayunas para mejorar la absorción, para llevar a niveles a su cuerpo de cantidad de hormona, digámoslo, normal. Y esto nosotros podemos medirlo por sangre. Entonces, la forma de saber cómo funciona la tiroides es por sangre, no tiene nada que ver el ultrasonido. El ultrasonido nos da morfología y cómo funciona nos lo da las pruebas de sangre.
Doc, también nos escribe Mercedes y dice que ella es operada del nódulo tiroideo, pero que a raíz de esta operación ha notado un incremento en su peso. Ajá. Depende, sería muy importante saber, en este caso de esta paciente, qué tipo fue la cirugía, ¿verdad? Porque si fue solo la resección del nódulo, no deberíamos tener problema en el resto de funcionamiento, porque de hecho, con solo un lóbulo, la tiroides es como una mariposa, tiene la forma de una mariposa y podríamos vivir, digamos, con solo uno de las alas, o sea, con uno de los lóbulos y producir suficiente hormona tiroidea con uno de los lóbulos. Entonces, si le quitaron solo un lóbulo o solo el nódulo, probablemente tenga la capacidad de producir hormona de forma adecuada y no tenga que ver tanto sintomatología con problemas de déficit hormonales que se llaman hipotiroidismo, sino que habría que ver también si es que la glándula, por ejemplo, está llena de otros nódulos, y a eso le llamamos, cuando crece y llena de nódulos, se le llama bocio multinodular, y es una causa frecuente que hace que los nódulos funcionen menos, sobre todo después de los 40 años. Sí. Y conforme nos vamos haciendo mayorcitos, más viejillos, va apareciendo ese bocio multinodular y es el que eventualmente a veces hay que operarlo ni siquiera porque la tiroides no funcione bien, sino también porque puede generar compresión sobre la tráquea, sobre el esófago, entonces la persona tener dificultad o sensación de dificultad al tragar o sensación de dificultad para respirar. Doc Miguel también nos pregunta que cuáles son los síntomas del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo, por eso es que hay que hacer ultrasonido, no da síntomas, ¿verdad? Y sobre todo si son muy pequeños, ¿verdad? Recordad que la gran mayoría de nódulos tiroideos son menores de 1 centímetro, eso es realmente prácticamente menor que el diámetro de la uña pequeña de su dedo, entonces es muy pequeño realmente, tal vez tendrá el tamaño, por ejemplo, de un frijol o menos, y eso no siempre se palpa. De hecho, a los médicos nos cuesta mucho palpar aquellos nódulos tiroideos que son menores a ese diámetro, al punto que a veces no los podemos palpar y solo el ultrasonido nos los enseña. Okay. Bueno, Lizeth también nos pregunta que ella tiene 35 años, es una mujer relativamente joven, que se mantiene sana, delgada, pero que tiene hipotiroidismo y a veces le da un poco de desánimo. ¿Cómo lo maneja? Sí, bueno, eso ya entramos dentro de los problemas de funcionamiento de la tiroides y las causas de hipotiroidismo son múltiples, ¿verdad? La más frecuente, y en mujeres jóvenes como ella, es una inflamación crónica de la glándula tiroidea. El mismo sistema inmunológico ataca a su glándula, ¿verdad? Es una enfermedad autoinmune y a esto se le conoce como tiroiditis crónica de Hashimoto. Suena un poco complicado, pero es simplemente una condición en donde la tiroides se va destruyendo poco a poco y al irse destruyendo va perdiendo su capacidad de producir hormona y la persona entra a un hipotiroidismo. El hipotiroidismo típicamente lo que va a dar es fatiga, cansancio, aumento de peso, cambio en la temperatura corporal, ¿verdad? La persona tiene un poco intolerancia al frío también. Y eventualmente puede empezar a notar que se hinchan las extremidades, las piernas y algunas otras. ¿No? Puede haber cambios de humor también. De hecho, la persona entra, digamos, como un poco apática, diríamos. Sí, sí. Bueno, pues también tenemos otra pregunta dentro de los parámetros, Doc. Si es cierto que son diferentes en la caja o en la medicina privada. Bueno, por dicha no hay mucha diferencia porque lo que cambia es el laboratorio, pequeñas diferencias entre los rangos de referencia del laboratorio, pero esto está muy estandarizado a nivel internacional y ya tenemos niveles muy estables de lo que deberíamos tener de tanto de lo que es la sustancia que estimula la producción de hormona. A eso le llamamos TSH, es la hormona estimuladora de la tiroides, y esta no se produce en la tiroides, se produce en el cerebro, en la hipófisis, en la parte anterior de la hipófisis, y eso ya tenemos rangos muy estables, y ese es el primer paso, lo que se llama TSH, para ver cómo funciona la tiroides. Si cualquiera de nosotros quiere saber cómo está la tiroides, el primer paso es, voy a irme a hacer una TSH, porque eso es lo que establece es cómo funciona. Y este tiene un mecanismo interesante porque es lo que se llama un mecanismo de retrocontrol. O sea, el cuerpo es tan sabio y tan, digamos, exacto, que logra regular pequeños cambios en la producción de hormona a través de esta otra que está en la hipófisis. Si libera mucha, quiere decir que no está sensando suficiente hormona. O sea, si la TSH subió, hay hipotiroidismo, está liberando poca hormona tiroidea. Y al revés, si libera mucha hormona tiroidea, un hipertiroidismo, la TSH se suprime, o sea, baja.
Ok, bueno, siguiendo en el hipotiroidismo, es que esa palabra, bueno, ya me tiene, María Fernanda dice que tiene 34 años, pero que se toca una masita, ella tiene hipotiroidismo y se toca una masita al lado derecho. Ajá. ¿Qué puede ser eso? Eso sí sería innecesario definitivamente en el caso de María Fernanda complementarlo con ultrasonido, porque realmente en esos casos tenemos que ver qué es eso. Puede ser desde algo tan sencillo como no relacionado a la tiroides, como un ganglio, ¿verdad? Que es una adenopatía, un ganglio cercano a la tiroides, que hay varios ganglios cercanos a la tiroides, el cuello está lleno de ganglios, o bien que ya sea en la glándula tiroides, que de hecho la glándula tiroides está justo por debajo de uno de los cartílagos cricoides, que es lo que la gente conoce como la manzana de Adán, ¿verdad? Ajá. Justo por debajo está ahí la tiroides. Si eventualmente está en relación a la tiroides, volvemos a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿cómo es ese nódulo? ¿Qué características tiene el nódulo? ¿Será que ese nódulo lo podemos dejar y vigilar? Porque algunos nódulos, el médico lo que va a decir es, te vuelvo a ver en un tiempo con un ultrasonido control, a ver cómo se comporta ese nódulo. O eventualmente desde el inicio decir, no, ocupo una biopsia. Ok, bueno, Carol también nos escribe, dice que ella es sobreviviente de cáncer de mama y tiene hipotiroidismo y resulta que le hicieron un ultrasonido y hacer una biopsia urgente. Ajá. Está un poco asustada, entonces no sabe qué esperar. Dice que si podrá ser maligno. Ok, es una muy buena pregunta. Muchos problemas de cáncer, muchos quimioterapéuticos, ahora hay terapias nuevas en oncología que se llaman inmunoterapias, pueden generar problemas de tiroides, ya sea que funcione más o funcione menos. El hecho de tener ya cáncer de mama, lógicamente incrementa un poco el riesgo de tener también eventualmente problemas a nivel tiroideo. Pero para tranquilidad de ella hay que decir que la gran mayoría de nódulos, aun cuando por ultrasonido parecen ser malignos y nosotros le pedimos al paciente que haga una biopsia urgente, aún en esas condiciones, la gran mayoría salen benignos. Pero no podemos saberlo médicamente hasta que tengamos una biopsia que nos diga qué características, digamos ya histológicas, o sea, el tejido, tiene por medio de biopsia. Bueno, Doc, aterrizando ahora al tema del bocio, ¿verdad? Porque no lo hemos hablado. Ella dice que si ya la operaron de bocio, ¿qué posibilidad hay de que vuelva a aparecer? La mayoría de los bocios, digamos, que se operan, ¿verdad? Son resecciones por un bocio multinodular que hablábamos. Y cuando es así, se quita toda la tiroides, entonces no vuelve el bocio. De hecho, ya no hay tiroides y la persona va a ocupar la hormona tiroidea de por vida, ¿verdad? Pero si la causa del bocio es otra, por ejemplo, tuvo una causa del bocio como una enfermedad de Graves, esa es otra enfermedad autoinmune de la tiroides, que lo que hace es estimular a la tiroides a producir más hormona tiroidea, pero en ese estímulo los anticuerpos hacen que crezca la tiroides. Y cuando ella crece mucho, lo que se opta por, digamos, como primera opción muchas veces es darles yodo radioactivo. Y el yodo radioactivo lo que hace es quemar con radiación la glándula tiroidea. Y entonces en esos casos la hace pequeña, la reduce y muchas veces no hay que hacerle nada a ese bocio, pero podrían eventualmente recurrir y volver a crecer la glándula o volver a hiperfuncionar. Entonces ahí habría que volver a valorar al paciente. Entonces depende un poco de la causa, pero la mayoría de las veces, en respuesta a la pregunta, el bocio que se opera ya está resuelto porque ya no hay glándula, usualmente se retira toda la glándula. Ok. ¿Qué es una tiroiditis? Pregunta Mari. Es lo que estábamos hablando, la tiroiditis es una inflamación de la tiroides. Hay varias tiroiditis, ¿verdad? Hay tiroiditis aguda, esa usualmente está generada por virus o bacterias y la glándula duele mucho el cuello, la persona puede hacer fiebre y tiene otras sintomatologías. Luego tenemos tiroiditis que llaman subagudas. La tiroiditis subaguda es muy interesante porque la tiroiditis subaguda realmente puede pasar por varias fases en donde la glándula funciona más, luego funciona menos, luego vuelve a funcionar normal, entonces tiene un sub y baja la persona hormonal. Y esas tiroiditis subagudas, hay algunas asociadas al embarazo o cercano al embarazo, otras asociadas a virus y demás, y tienen su comportamiento y su manejo. Y luego tenemos las tiroiditis crónicas, como la que hablábamos de Hashimoto, que ya más bien lo que va a producir es una lesión de la tiroides más crónica y un funcionamiento disminuido con un hipotiroidismo. Ok, vamos a ver. Dice Estela que ella tiene un nódulo en la carótida del tamaño de un frijol. Tiene 48 años y tiene bocio nodular. Ajá.
Pero que los exámenes le salen bien. Ajá. El bocio multinodular, como hablábamos, es bastante frecuente en la población y no necesariamente va a tener relación con esta lesión que están viendo en carótida. ¿Verdad? El ultrasonido es muy fino en poder diferenciar de dónde viene el nódulo o de dónde viene esa nueva estructura, ese nuevo crecimiento. Si viene de la estructura vascular, en este caso la carótida, o si viene de una estructura tiroidea. Si viene de la estructura tiroidea, probablemente habrá que volver a aterrizar en lo que hablábamos de las características del nódulo, y si no viene de la tiroides, sino que viene de la carótida, habría que ver qué es específicamente. También recordar que, como se los dije hace un rato, hay muchos ganglios en esa zona, y es muy frecuente que haya crecimiento ganglionar, ¿verdad? Y la mayoría también de los crecimientos ganglionar son benignos, no es cáncer del tejido linfático, no son linfomas, la mayoría son condiciones benignas en donde el cuerpo está reaccionando a algo, algún cuadro viral, alguna lesión bacteriana, una gingivitis, alguna lesión que tuviste en la piel, lo que fuera, que hace que se inflame ese ganglio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la explicación. A cuidarse bastante, José Alonso Acuña. Doc, lo voy a comprometer para que se quede conmigo. Hay muchísimas preguntas sobre el tema y por tiempo pues no pudimos responderlas todas, entonces para que le responda a las personas por YouTube. Perfecto, mucho gusto. Gracias.